Hola de nuevo. Bueno, en este video vamos a ver un par de documentos que aparecen en la sección documentos del aula virtual. Allí aparece lo que se denomina allí tienen, en los documentos tienen los formularios de trabajo del plan de tesis. Este es el formulario al que ustedes tienen que irle dando contenido. Luego aparece la presentación de la materia y el reglamento de tesis, que es importante que lean para que vean cuáles son las condiciones que la tesis exige desde el punto de vista académico-administrativo. Luego en la cuestión 1 tenemos los formularios. Y allí ustedes van a tener dos documentos. Uno se llama Control del plan de tesis para autoevaluación. El otro es Orientación de contenido del formulario, que es un documento muy breve, que es una síntesis muy apretada de lo que vinimos desarrollando prácticamente a lo largo de casi 4 horas de videos. Así que bueno, es un resumen muy acotado. Pero lo que nos interesa ahora puntualmente es el control del plan de tesis para la autoevaluación. Esto es importante porque a veces uno tiene algunas dudas de cómo ir dando... Cuando me refiero a dudas, no me refiero tanto a dudas metodológicas cuanto a dudas de formas, ¿no? De qué es lo que debe aparecer aquí, el modo en que debe aparecer en el plan de tesis, cada uno de los contenidos que vamos llenando. Allí hay un texto breve que dice: el plan de tesis es un documento breve, entre 5 y 10 páginas. 5 es un número extremadamente mínimo. Podríamos decir que 5 páginas son las 5 páginas de contenido, porque a eso tenemos que sumarle las páginas de la portada, la portadilla, luego el desarrollo de cada uno de los ítems. En general, más o menos 8 o 10 páginas es algo que sería adecuado. Algunos se extienden un poco más, pero a veces es pertinente que lo hagan, pero no en función de plantear ningún tipo de desarrollo. Recordemos que el plan es un documento declarativo, declarativo de lo que se va a hacer, y de cuya evaluación depende la aprobación del proceso que culminará en la presentación del documento de tesis. Y aquí dice de entre 120 y 200 páginas. Dice entre 120 y 200 páginas, esto ya lo habíamos hablado también. ¿Se acuerdan que yo había dicho que cuando me preguntan qué cantidad de páginas debe tener una tesis, la respuesta que yo doy es la cantidad de páginas necesarias para resolver el problema que se plantea. Si resolvemos esos problemas en 80, 90 páginas, hay tesis que lo hacen y muy bien, está bien. Si necesitamos 300 páginas, también está bien. Ahora, difícilmente, también porque el documento de tesis también tiene una introducción, un desarrollo que implica capítulo de contextualización, capítulo de presentación del marco teórico, capítulos de presentación del marco metodológico, capítulos de presentación del objeto de estudio, capítulos de análisis de nuestro objeto de investigación, sino conclusiones. Muchas veces, y esto ya lo voy aclarando, después voy a hacer otro video sobre aspectos más formales de la elaboración de los documentos, que ponen capítulo 1 introducción. Busquen en cualquier libro, van a ver que en ningún libro dice capítulo 1 introducción. Un libro, una tesis, un documento de esta característica tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Y los capítulos son una forma de desagregar los contenidos a lo largo del desarrollo. Son separados de la introducción y de la conclusión. Decía, si tenemos en cuenta también la portada, la portadilla, las dedicatorias, el índice, la bibliografía,
eso ya insume una cantidad de páginas. No se puede resolver una tesis, difícilmente se pueda resolver una tesis de estas características en 30 páginas. Y digo de estas características porque el teorema de Gödel era un escrito que ocupaba media carilla y que dio vueltas, patas para arriba a la matemática. Entonces, bueno, pero hay que ser Gödel y esa capacidad y ese nivel de síntesis y esa precisión tampoco tiene lugar aquí, porque aquí recordemos que no solamente se plantea un problema, no solamente se da cuenta, es decir, no solamente se realiza la investigación, sino que hay que dar cuenta de cómo se ha realizado esa investigación. Señala acá, yo lo he dicho, ¿se acuerdan que yo dije que el 50% de todo este trabajo es el plan? Dice, el plan es la columna vertebral que ordena el proceso de investigación. Ahora vamos a estar concentrados en tomar las decisiones, en ir dando contenido al plan. Pero el plan, en un futuro, se va a convertir, en primer lugar, por esa metamorfosis de la que hablamos, en la introducción. Habíamos dicho, todo lo que está dentro del plan tiene que estar volcado, modificado a lo largo de la introducción. Pero cuando nosotros avanzamos sobre el desarrollo de la investigación y estamos ya metidos muy adelantados en distintos capítulos o en distintos momentos del abordaje de nuestro objeto de investigación, de repente surgen dudas y uno dice, bueno, estoy haciendo esto, pero ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué sentido tenía esto que me está dando tanto trabajo en la tesis? Bueno, quien me lo dice, quien me lo recuerda, es primero el plan y después la introducción. Porque no solamente es una declaratoria para los lectores y para el jurado, el plan es una declaratoria para nosotros mismos. Es decir, nosotros vamos a tener primero el plan y luego el borrador de la tesis como documentos iniciales, el borrador de la introducción como documentos iniciales. Una introducción que se va a ir cambiando. ¿Por qué se va a ir cambiando? Entre otras cosas precisamente por esto, porque cuando yo voy haciendo el desarrollo, me voy encontrando con algunas cosas que me obligan a repensar lo que había planteado. ¿Tengo márgenes para repensar lo que me había planteado? Sí, pero siempre y cuando que sigan cumpliendo los propósitos iniciales del plan. Si ustedes quisieran hacer un cambio, digamos un cambio más radical, más profundo, porque, bueno, entienden que lo que estaban queriendo hacer ya no lo quieren hacer y desde lo sustantivo del planteo la cosa está cambiando, tienen que presentar un plan nuevo. ¿Está claro? Presentar una tesis que se ha desviado de aquello que el plan había propuesto puede ser motivo de rechazo de la tesis. Dice, bueno, mire, esto no sirve, este documento no sirve. Usted no está cumpliendo con aquello que propuso en el plan. Bueno, es muy difícil esto, ¿no? Que nos rechacen la tesis porque no se ajustó a lo que decía el plan. En ese sentido no se nos va a aceptar. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, el camino menos recomendable es hacer una tesis nueva, porque seguramente esa tesis nos llevó un montón de esfuerzo y de tiempo. Lo que conviene es presentar un nuevo plan. Entonces, hacer un plan a la medida del trabajo que efectivamente realizamos. Pero si tomamos bien las decisiones al principio, tal cosa no va a suceder. No nos vamos a ver implicados en estos problemas. ¿Se va comprendiendo? Entonces, en ese momento en el que a veces estamos perdidos,
la introducción, que es un reprocesamiento del plan, no va a decir, mira, lo que te proponías es hacer esto, y esta tarea que estás llevando adelante tiene sentido porque se encuadra, se enmarca en estas actividades que ibas a realizar en la investigación. Entonces allí uno puede decir, ah, sí, pero ya no estoy haciendo exactamente eso, se han producido algunos cambios. Bueno, voy a la introducción nuevamente y la corrijo. Esto quiere decir que la parte de la introducción de la tesis no es algo que se escribe y se termina. La tesis es una de las partes del documento que se va a ir reescribiendo permanentemente, corrigiendo permanentemente. El punto final de la investigación no está en la conclusión, está en la introducción. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo todo el trabajo terminado, todo el trabajo completo, y lo leo, una de las cosas que tengo que ver en esa revisión final es si efectivamente he cumplido a lo largo del desarrollo del trabajo todo lo que había dicho que iba a hacer en la introducción. Esto es de una importancia superlativa. ¿Por qué? Porque esta es una de las principales cosas que el tribunal tiene en cuenta. El tribunal en principio se centra sobre la introducción. Entonces, a partir de esas promesas es que va a evaluar si esas promesas están efectivamente cumplidas. Digo, si uno le... son cosas de otra época, pero bueno, si uno le promete a una mujer el cielo y las estrellas y después lo que le da es pan y cebolla, bueno, esa mujer se va a sentir defraudada. Ahora, si uno de entrada le prometió pan y cebolla, cualquier brillito que aparezca por allí va a superar las expectativas. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos a la hora de las promesas que hacemos en la introducción del trabajo, porque si esas promesas no son cumplidas, el tribunal nos los va a hacer saber, y posiblemente eso se traduzca en un rechazo de la lectura del trabajo. Y por lo tanto, a ver, y ya vamos adelantando algunas cosas. Cuando el tribunal, que ya tiene la versión final de la tesis, tiene 60 días, una vez que se le entrega, para hacer un dictamen. ¿Cuáles son las opciones de ese dictamen? Una opción puede ser, tire esto a la basura y haga todo de nuevo. Esa sería la más dramática. Otra podría ser, mire, le devolvemos la tesis y le indicamos en la tesis errores que tiene y cosas que usted debe corregir. Entonces, eso, como en el juego de la oca, vuelve varios pasos atrás, nos llevamos la tesis y empezamos a corregir y a reparar en función de todas esas observaciones que nos ha hecho el tribunal para una nueva presentación. Otra opción puede ser, bueno, aceptamos y damos por aprobado el dictamen de lectura. Esto ya en sí mismo quiere decir que la tesis va a ser defendida, ¿está claro? Quiere decir que la tesis va a ser defendida. Entonces, pero nos dicen, bueno, está bien, le aprobamos la lectura, pero a la hora de la defensa oral, usted debe responder estas preguntas y debe aclarar tales y cuales temas. En general, nosotros hacemos llegar esas consideraciones del tribunal para que el tesista se prepare a la hora de tener que hacer la defensa. Otro resultado, el que todos esperamos, es que el dictamen de lectura la da aprobada sin más, y
también se pasaría a la etapa de defensa, a lo mejor también hay preguntas que se le hacen llegar, pero no objeciones que deban ser aclaradas. ¿Se ve la diferencia? Entonces, volviendo al tema del plan, que pasa a la introducción. Esa va a ser nuestra guía, y como en el camino tomamos decisiones, como diría la gallega del GPS, recalculando, también vamos a hacer recálculos para corregir nuestro camino hacia la realización de la investigación. Pero ese recalculando no puede ser que voy a hacer un giro de 180 grados y voy a ir para el otro lado, porque eso no sería aprobado. Entonces, repetimos, el plan es la columna vertebral que ordena el proceso de investigación, y todos sus contenidos deberán ser reelaborados y transferidos a la introducción de la tesis. Es una declaración que responde a la pregunta: ¿en qué consiste esta investigación? Eso es lo que más le importa al tribunal. Aquí daremos elementos para la autoevaluación de este documento, plan de tesis. En el plan de tesis no hay desarrollos explicativos, esto ya lo dije, sino indicadores de calidad y recordatorio de contenidos desarrollados a lo largo de la maestría. Este control es un complemento del documento. Pautas para la presentación del documento del plan de tesis. Bien. El plan no va presentado de cualquier modo. Ustedes tienen un formulario que tiene un logo de la universidad, que tiene el título de la universidad, del departamento, de la maestría, del plan, y que tiene, por supuesto, en blanco, una serie de subtítulos en negrita, que son precisamente los contenidos que debe tener el plan. Que por supuesto que están relacionados con, la mayoría tienen que ver con lo que nosotros hemos visto en videos anteriores, referido a esos contenidos, planteo del tema, planteo del problema, etcétera, etcétera. Pero en esta portada del plan aparece algo que es título. ¿Bien? Titular no es una cosa sencilla. El título no puede ser muy extenso. El título tiene que ser lo más breve posible y tiene que tener la capacidad de dar cuenta en 4 o 5 palabras a lo sumo de qué se trata la propuesta de investigación. Claro, esto es una cuestión bastante difícil, es casi un arte, ¿no? A veces en los graphs que aparecen en la televisión vemos la calidad de aquel que está haciendo el graph para sintetizar en una frase lo que de repente es una exposición de varios minutos de un autor. Entonces, ¿refiere con claridad a la propuesta de investigación? Esta es la pregunta que hay que hacerse para la elección del título. ¿Aparecen los conceptos vertebradores de la investigación? Cuando digo que si aparecen los conceptos vertebradores de la investigación, sería algo similar a cuando en la elaboración de un artículo, por ejemplo, se nos pide que pongamos las palabras clave. Bueno, las palabras clave para un artículo no deben ser 20, deben ser 5 o 6. Bueno, yo digo, ¿cuáles son las palabras clave para este trabajo? Esas palabras claves tienen que aparecer en el título, porque son precisamente las que van a dar idea, claridad sobre la propuesta. Van a ser esos conceptos vertebradores de la investigación. Por ese lado va. Es sugerente un título. Pensemos de repente en algo que se hacía en otra época, que yo extraño mucho. Cuando uno salía a caminar por las librerías y empezaba a mirar anaqueles, y a levantar libros y a mirarlos y a leerlos por encima, lo primero que nos llama la atención es el título. Un título que no nos convoca nos hace pasar de largo. Entonces, el título tiene que ser sugerente, el título tiene que decir algo que llame la atención.
Ahora, claro, a veces esas palabras sí dan cuenta muy apretada, por decirlo de algún modo, del espíritu del trabajo, eh, pero no son lo suficientemente explícitas como para dar una información un poco menos amplia o un poco menos ambigua. Entonces, para eso están los subtítulos. En un subtítulo sí podemos permitirnos que el subtítulo sea un poco más largo que el título. Sin ser demasiado extenso, el subtítulo pone en conocimiento del lector el recorte del objeto o asunto de investigación. Indica los enfoques diacrónicos o sincrónicos. Por ejemplo, si vamos a hacer el estudio, por ejemplo, de algún tipo de publicación, bueno, a lo largo de qué periodo, ¿bien? El nombre del tesista. El nombre del tesista, digamos, parece como una obviedad. Y yo no les puedo explicar la cantidad de planes que he recibido sin que diga de quién son, cuál es el nombre. Está otra cuestión, ¿está mi nombre completo y correctamente tipeado? A veces, por apurarnos, tipeamos mal las cosas y después uno no termina de entender cuál es el apellido, busca en las listas, no lo encuentra, etc. Bien, una de las cosas que debe estar, que por el momento no necesariamente ustedes lo tienen que poner porque a lo mejor no lo tienen, pero sí obviamente para la presentación, cuando lo hagan para la comisión evaluadora de la maestría, el nombre del director de tesis con su título correspondiente, doctor fulano, magíster mengana, etc. ¿Está indicado el nombre del director de modo completo y correctamente tipeado? ¿Le precede el título abreviado, doctor, magíster, etc.? Bien. También el lugar y mes de finalización del plan. En nuestro caso y a los efectos de la cursada del seminario de tesis, corresponderá a la primera entrega del borrador o a la segunda entrega para la evaluación definitiva que va a llevar la nota. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar en el autoevaluativo referido a todos los temas que estuvimos viendo en los dos videos, casi 4 horas, dedicados a los contenidos del formulario del plan de tesis. Planteo del tema de investigación. ¿Contextualiza adecuadamente el área temática dentro de la cual se desarrolla la investigación? A ver, no tenemos que hacer una historia que se remonte al origen de los tiempos, pero sí es necesario que el área temática esté medianamente delimitada en sus cortes diacrónicos o sincrónicos, que tenga digamos, información dentro del conjunto de temas que hacen a ese área disciplinar, cómo ese tema se inscribe. ¿Permitirá relacionar e identificar los problemas de investigación que luego se presentarán de modo adecuado? Recordemos esto, el ítem siguiente, que es el planteo del problema de investigación, donde van a estar las preguntas de investigación. El planteo del problema está inscripto en el tema. Entonces, cuando yo presento el tema, debo dar indicadores, debo presentar aproximaciones en la presentación del tema que permitan contextualizar al problema que se va a presentar a continuación. Entonces teníamos el segundo ítem, planteo del problema de investigación. Distingue los problemas de la realidad, esto lo hablamos más que sobradamente, ¿no? Distingue los problemas de la realidad de los problemas de la investigación, no voy a repetirlo ahora,
busquen los videos anteriores. Está esta cuestión de que una cosa es lo que ocurre en la realidad y otra cosa es cómo eso que ocurre en la realidad es para mí, lo conformo, lo constituyo, lo construyo como un problema de investigación. ¿Están bien formuladas las preguntas de investigación? ¿Cómo sé yo si las preguntas de investigación que hacen al problema de investigación están bien formuladas? Bueno, para eso voy a tener que tener en cuenta también no solo mis intenciones de conocer, sino las posibilidades de conocer y los medios a través de los cuales voy a conocer. Entonces voy a tener que pensar en la metodología, en las herramientas metodológicas, en los objetivos, en el modo en que voy a poder contrastar la hipótesis. Todo eso de algún modo tiene que estar presente a la hora de establecer las preguntas. Y básicamente las características que tienen que tener las preguntas es que me haga preguntas que puedan ser respondidas. A ver, no quiero ponerme demasiado popperiano aquí, pero no todo problema es un problema de investigación científica. No todo problema es un problema de investigación científica. Algunos dirán que la dificultad radica precisamente en la posibilidad de cognición de ese objeto de investigación. A ver, supongamos que yo tengo el siguiente problema. Me gusta mucho poner este ejemplo. ¿Por qué existe el mundo? Este es mi problema filosófico. Digo, bueno, lo voy a convertir en un problema de investigación. ¿Por qué existe el mundo? ¿Puede ser un problema de investigación científico? Por supuesto que puede ser un problema de investigación científico. De hecho, hay ciencias que se hacen esta pregunta. Ahora, si yo voy a ir por el camino de el mundo existe porque Dios lo ha creado, voy a estar en problemas. ¿Por qué? Porque la proposición el mundo existe porque Dios lo ha creado es verdadera o es falsa. No depende de mi creencia. O Dios existe y creó el mundo, o Dios no existe y no creó el mundo. ¿Está claro? La afirmación Dios existe y creó el mundo, ¿esa afirmación es verdadera o es falsa? El tema es que no hay modo de establecerlo científicamente. Suele decirse que este tipo de preguntas son preguntas metafísicas, ¿no? Y entonces, siguiendo algunas recomendaciones, Popper, la mayoría de ustedes lo saben, no es santo de mi devoción, pero tampoco por el hecho de que tenga una postura epistemológica que no sea de mi propia afinidad epistemológica, vamos a negar una serie de valores que él plantea en su doctrina. Entonces, las preguntas de corte metafísico son preguntas que no pueden establecerse, podríamos decir, su veracidad. O dicho de otro modo, porque no necesariamente todo pasa por establecer que las cosas son verdaderas o falsas, pero cuando lo que yo trato de investigar me deja en el puro campo de la interrogación, en el puro campo de la especulación, sin ofrecer ningún atisbo ni siquiera de probabilidad de que lo que estoy diciendo de algún modo se corresponda con algo, entonces si no puedo hacer esto, entonces voy a estar en el campo de la filosofía, voy a estar en el campo de la filosofía, pero no voy a estar en el campo de la ciencia. Y se los está diciendo a alguien que, digo, yo soy licenciado en filosofía y doctor en filosofía, además de especialista y magíster en metodología de la investigación científica. Pero
aquellas elucubraciones que tienen lugar en el campo de la filosofía pueden pasar al campo de la ciencia, pero no todas, y tienen que cumplir algunas condiciones. Entonces, en parte, esas condiciones, quizás de un modo no tan especulativo y tan abstracto, tienen que ver con las posibilidades de pregunta de las preguntas de investigación, las posibilidades de respuesta, la posibilidad de dar respuesta a las preguntas de investigación. La pregunta, por eso viene después la otra pregunta, referido a nuestras preguntas de investigación. Las preguntas de investigación ofrecen la posibilidad de algún tipo de, y allí aparece entre comillas, contrastación, puesta a prueba, consideración, evaluación, porque no todos ofrecen la misma posibilidad. Teórica o experimental, ven que para algunos epistemólogos solamente tendrá valor una contrastación en la medida en que sea experimental. Y aquí dice, para una contrastación teórica o experimental. Hay una cuestión, sería largo analizar aquí, pero en el mismo hipotético deductivismo, buena parte de la tarea del científico está más en la contrastación teórica, guiado por algunos principios lógicos, que de la experimentación misma. ¿Está claro? Es decir, una teoría científica está hecha en un 90% de... Una teoría científica está hecha en un 90% de abstracción y en un 10% de experimentación. Quien vive la mayor parte de su día experimentando puede ser considerado un científico, por supuesto, pero esa tarea es una tarea técnica dentro de la ciencia. Si nosotros no tenemos conectada esa empiria a la teoría, si nuestra empiria no está valorando los fundamentos teóricos de los que proviene y no los está poniendo a prueba, poco valor tiene esa empiria. La justificación. Las preguntas que nos debemos hacer entonces a la hora de llenar el formulario. ¿Aparecen los motivos que justifican la producción de conocimientos en el área de la temática elegida? Cuando vimos en videos anteriores, vimos que la justificación tenía que ver con la pregunta acerca de por qué vale la pena hacer esta investigación. ¿Queda explícita la relevancia de ese motivo? Recordemos que esa relevancia es una relevancia en función de la capacidad de producir conocimiento, no de transformar la realidad, por lo menos de un modo directo. ¿Bien? Se advierte el valor de dichos conocimientos como un aporte mediana o altamente significativo para el área disciplinar. Recordemos que la diferencia entre una tesis de grado y una de posgrado tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que una tesis de posgrado debe, en alguna medida, ser un aporte a su área disciplinar. Puede ser un aporte modesto, pero tiene que ser un aporte al fin. Está claro, tiene que ser algo que tenga algún significado para la disciplina y que no aparezca como conocimiento establecido dentro de la disciplina. Si tenemos la suerte de encontrar alguna propuesta que revolucione la disciplina, bueno, eso ya sería altísimamente significativo. El objeto o asunto, esto también nos hemos extendido muchísimo, pero aquí lo que estamos viendo acá no es todo lo que desarrollamos en 4 horas, sino un ajuste a la hora de decir, bueno, a ver, yo en función de todo lo que leí y de todos los videos que escuché del profesor, he comenzado a dar contenido al formulario de tesis. Muy bien. Y aquí está, completo. Bueno, antes de entregarlo, antes de mandarlo,
con las fechas que aparecen, etc., lo tengo que revisar. Lo tengo que revisar. Tengo que ver que no haya problemas de redacción, tengo que ver que no hayan faltas ortográficas, tengo que ver que no me haya comido nada, pero al mismo tiempo tengo que hacer un control desde este lugar, un control final, y es decir, bueno, estas cosas están aquí. Si yo voy descubriendo, haciéndome estas preguntas, que esto está, es un buen indicador para poderlo enviar con confianza. Entonces, en cuanto al objeto o asunto, el objeto o asunto de investigación se encuentra debidamente recortado y consignado. Debidamente recortado y consignado. Esta es una de las cosas que mayor problema ocasionan a la hora de la presentación de los borradores de plan. Los objetos de investigación aparecen como cosas difusas, borrosas, como algo que no se sabe bien a qué refiere. ¿Es tangible empírica o teóricamente? Vean, esta es una pregunta. El tema de la tangibilidad del objeto no se refiere a la materialidad del objeto, sino al hecho de que eso de lo que estoy hablando pueda ser considerado como un objeto de investigación. Es decir, que constituya algo dentro del proceso que ofrece las garantías de poder ser abordado. ¿Es abordable mediante las categorías propuestas desde el marco teórico? Esta es otra pregunta fundamental. Si yo tengo un objeto que está desconectado de las categorías de análisis que deben ser presentadas en el plan, entonces al faltar esa conexión, primero yo no puedo evaluar, porque digo, esto no tiene nada que ver con esto. Ponete de acuerdo con vos mismo o con vos misma y fíjate en qué medida aparecen las categorías, y esas categorías me van a permitir abordar el objeto. Manejo las herramientas metodológicas que se requieren para su abordaje. Es decir, voy a hacer entrevistas en profundidad. Muy bien. ¿Alguna vez hice alguna entrevista en profundidad? ¿Sé de qué se trata una entrevista en profundidad? ¿Cuáles son las técnicas para la entrevista en profundidad? ¿Cómo se encara? ¿Cómo se lleva adelante? ¿A través de qué medios lo puedo hacer? ¿Cómo debo tener el registro? ¿Cómo puedo estar lo suficientemente ducho con respecto a lo que le voy a preguntar al entrevistado? Primero, para no hacer papelones, para no decir cuestiones, para no preguntar pavadas. Y lo otro es que yo no puedo quedar en una entrevista en profundidad, yo tengo que armar un guión previamente. Esa es una herramienta, armarse un guión para una entrevista en profundidad. Pero ese guión que me voy a armar, no puedo quedar pegado al guión. De repente en la respuesta que me está dando el entrevistado hay lugar para repreguntas, y yo tengo que tener ese hándicap, ¿está claro? Es decir, yo sé que si me conceden una hora, por ejemplo, bueno, entre tal hora y tal hora hacemos la entrevista, perfecto. Bueno, yo no puedo ir con 20 preguntas que me van a quedar la mitad para responder y que me va a impedir repreguntar. Es decir, yo tengo que calcular que también van a estar los tiempos de las repreguntas. ¿Se entiende eso? Y tengo que tener lugar para eso. Y un conocimiento también de a quién vamos a entrevistar. Se han visto muchísimos papelones en la televisión de gente que va a hacer preguntas y ignora absolutamente a quién tiene por delante. Bueno, esas herramientas metodológicas, puse el ejemplo de una entrevista en profundidad, como podría haber puesto el ejemplo de una encuesta, como podría haber puesto
el ejemplo de un análisis estadígrafo, como podía haber puesto el ejemplo de un experimento de laboratorio, o de otro tipo de mediciones. Bien, objetivos. ¿Apuntan los objetivos a producir el conocimiento? ¿Apuntan los objetivos a producir el conocimiento que busca la investigación? Necesitamos tener este maridaje entre preguntas de investigación y objetivos de la investigación. Recordemos que yo dije, los objetivos que deben declararse en el plan y que deben efectivizarse en el trabajo de investigación de la tesis, tienen que ver con responder las preguntas de investigación y contrastar, poner a prueba, abordar la hipótesis. Si los objetivos no están en consonancia con esto, si no están ajustados para que esta tarea se produzca, entonces difícilmente vamos a llevar la investigación adelante. ¿Se encuentran adecuadamente desagregados en principales y secundarios? De esto ya también hemos hablado. Yo digo, bueno, uno de los objetivos es, mi objetivo principal es conocer la percepción de los docentes o de referentes clave referido a la virtualidad de la educación en tiempo de pandemia, macanudo. Voy a hacer una entrevista ese sería un objetivo principal. Voy a hacer entrevistas en profundidad a referentes claves, fulano, mengano, sultano, porque son representativos de tales y cuales instituciones, que bla, 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 bla. Macanudo. Pero tengo que tener claro que dentro de los objetivos secundarios tiene que estar la construcción del guión, la construcción de la herramienta, la puesta a prueba de la herramienta, la concreción de la actividad que corresponda, y luego, una vez que hemos obtenido, es decir, lo que obtenemos es algo con lo que tenemos que seguir trabajando. Si se trata de encuestas, bueno, hay que elaborar la encuesta, hay que poner a prueba la encuesta, hay que tomar la encuesta, hay que desagregar y analizar la encuesta y obtener los resultados. Bueno, todas esas tareas deben ser explicitadas como objetivos secundarios. Cada uno sabrá para su propia investigación qué cosa corresponde. No se confunden con objetivos propios de una propuesta de gestión o plan de acción definitivo. Esto es importantísimo y tiene que ver con eso que yo tanto insistí. Recordemos, vuelvo a insistir porque este es un lugar común del equívoco. Los objetivos de la tesis, los objetivos de una investigación son producir conocimiento. Entonces no podemos poner como objetivo mejorar la educación. No podemos poner como objetivo yo puedo pensar lo siguiente, puedo decir, bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me interesa es investigar sobre la posibilidad de implementar cierto programa para cierta materia, porque supongo que esas modificaciones mejorarán notablemente el aprendizaje de los estudiantes. Macanudo. Ahora, fíjense ustedes que hay investigaciones que yo voy a realizar sobre cosas que ya han sucedido. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la educación superior en el contexto de Mercosur entre 2005 y 2015? Bueno, pero eso ya pasó. Ahora, cuando yo digo, voy a investigar si este plan, si este programa
si esta estrategia pedagógica o si esta estrategia didáctica o si esta estrategia médica puede producir tales resultados. ¿Es viable una investigación así? Por supuesto que lo es. Pero ahora ya tengo mi objeto de investigación no hacia atrás en mi horizonte temporal, sino hacia adelante. Entonces, lo que yo tengo que ver es que el tiempo, porque yo digo, bueno, a ver, si yo voy a investigar, por ejemplo, el efecto pedagógico que tienen ciertas estrategias, y lo quiero analizar en un grupo o en varios grupos, yo tengo que pensar que eso es un proceso que va a durar desde que comienza un curso con la aplicación del programa hasta la finalización. Y eso puede llevar 6 meses, puede llevar un año. ¿Bien? Entonces, yo tengo que inscribir ese año que va a llevar dentro de mi cronograma y darle una temporalidad adecuada, porque no es la única tarea que yo voy a realizar. Entonces, digamos que ahí voy a ir acompañando. No se confunden con objetivos propios de una propuesta de gestión o plan de acción. Un plan de acción se realiza sobre una investigación, pero no es lo mismo que la investigación. Una investigación puede, y este también ha de ser un propósito declarado. Uno puede pensar que la propia investigación es un insumo que puede ser de utilidad para un proceso de gestión ulterior, pero no hay que confundir ese proceso de gestión ulterior con el proceso preliminar que es el desarrollo de la investigación. ¿Queda claro esto? ¿Pueden ser alcanzados mediante las herramientas teóricas y metodológicas elegidas? Porque a veces decimos, bueno, voy a tomar una encuesta, voy a hacer, digamos, no importa, cualquier elección que haga para llevar adelante un relevamiento de datos. Y después me encuentro con que las herramientas no fueron las adecuadas, las muestras no fueron suficientes o cosas por el estilo. Todo esto lo tengo que, por supuesto que puede haber imprecisiones y se pueden requerir ajustes. De repente, por eso es importante las pruebas piloto, antes de decir, no se elabora una encuesta y va y se la toma. Si vamos a hacer una encuesta, no sé, a 500 personas, a 100 personas, no podemos construir el instrumento y lanzarnos y tomarla. Eso es poco serio. Lo que tenemos que hacer es diseñar el instrumento, elaborarlo, tomar una prueba piloto de 4 o 5 casos, revisarlo, ver qué dificultades ofrece en la respuesta que no se ajusta a lo que nosotros queremos averiguar, corregir eso, quizás tomar otra prueba más y cuando vemos que las cosas están más o menos bien, tomar la prueba, digamos, desarrollar esa actividad que tenemos programada. Bien, hipótesis. Aquí, como ya lo hemos dicho también, toda investigación tiene supuestos. De un modo o de otro, todo supuesto será una hipótesis y puede ser contrastada. Pero, lo recuerdo al paso, contrastar para algunos es poner a prueba empíricamente. Es un sentido muy estricto, muy restrictivo de la contrastación. Pero también contrastar puede ser evaluar teóricamente, o lógicamente, o poner, digamos, dar cuenta de determinadas consistencias que no necesariamente pasan por fases empíricas. Las contrastaciones pueden ser teóricas o empíricas de acuerdo a la modalidad y al marco teórico y metodológico elegido. Después lo vamos a ver. Es decir, si yo voy a requerir herramientas metodológicas que me permitan una contrastación empírica,
voy a requerir también de los supuestos teóricos y metodológicos afines a esos instrumentos. Si yo no presento esos instrumentos, ¿qué respaldo tiene la actividad que desarrollo? Se ve con claridad la relación y pertinencia de ese marco teórico metodológico con el objeto de investigación y con la posibilidad de contrastar las hipótesis. Decíamos que el marco teórico es el conjunto de conceptos que se convierten en categorías de investigación. Esas categorías pueden ser tomadas de autores y obras, o pueden ser también producidas y definidas por nosotros. Pueden ser enteramente propuestas por nosotros, pero también pueden ser tomadas de autores y de obras y redefinidas. Ahora, para producir esa redefinición hay que producirla a partir del concepto original del autor. Entonces, que se vea el proceso por el cual nosotros transformamos ese concepto inicial en un concepto nuevo, diferente, que de repente justamente nos va a ser más útil para abordar nuestro objeto de investigación. Tiene identidad y correspondencia epistemológica, esto lo habíamos dicho también, ¿no? Que no haya inconsistencias entre la elección epistemológico-metodológica y luego las herramientas que voy a aplicar. Se diferencia claramente del objeto o del asunto de investigación. Es decir, a veces nos encontramos, porque el marco teórico no es... A ver, cuando se hace el desarrollo del marco teórico, se presentan, en los capítulos dedicados a ello, se presentan, en el plan, en el marco teórico, simplemente se enuncian. Es este autor, con esta obra, con este concepto, que espero me sirva para analizar tal y cual cosa. Eso es lo que digo en el marco teórico del plan. En el marco teórico, en el capítulo dedicado al marco teórico del documento de tesis, tengo que ir mucho más allá. Tengo que presentarlos a esos conceptos. Tengo que citarlos, tengo que referenciarlos, que no es lo mismo, pues vamos a aclarar esto, citar y referenciar. Tengo que establecer un diálogo con ellos, tengo que analizarlos y luego tengo que vincularlos a lo que va a ser mi tarea de investigación. Ahora, muchas veces ocurre, no pocas, muchas veces ocurre que se presenta un muy lindo marco teórico y esos conceptos que aparecen allí explicitados no vuelven a aparecer nunca más. Y eso es una falla muy grave. Recordemos que dijimos que las categorías son conceptos analizantes. Entonces, a la hora del análisis, esos conceptos tienen que reaparecer para abordar los conceptos o entidades analizadas. ¿Bien? Entonces, yo voy en el desarrollo de lo que hace al abordaje del objeto de investigación. Yo tengo que reconstruir un diálogo con el marco teórico, tengo que traer ese diálogo y tengo que presentarlo allí para que se vea cómo los conceptos analizantes y los conceptos analizados dialogan. Si no, no tiene sentido la presentación de un marco teórico. ¿Para qué lo querríamos? ¿Se puede hacer este tipo de trabajo? Sí, se puede hacer este tipo de trabajo. Pero ese tipo de trabajo no se denomina ni tesis ni investigación, se denomina ensayo. Entonces, un ensayo puede ser más o menos riguroso con sus fuentes, con la aplicación de las categorías, etc.
pero no está obligado el ensayo a dar cuenta de esos fundamentos como sí lo está una investigación científica, como sí lo está una tesis y sobre todo como doblemente, triplemente, sí está obligada una tesis en metodología de la investigación científica. Bien, el estado de la cuestión o estado del arte. Aquí aparecen otras preguntas. ¿Estoy presentando un estado de la cuestión o del arte medianamente actualizado? Esta es una cosa que es como el ABC. Y aquí quiero ser cauteloso porque muchas veces yo me enojo también cuando me critican porque en algún tipo de estado del arte pongo algún tipo de referencia bibliográfica, conceptual, de autores y de obras de 20, de 30, de 40, de 50 años atrás o más. Es que hay autores que han dicho cosas con un peso tal en una disciplina que nadie las ha vuelto a decir con esa profundidad y con esa calidad. Entonces, desde ese punto de vista es absolutamente legítimo traer al Estado, esto es desde mi punto de vista, ¿no es cierto? No todo el mundo comparte esto. Desde mi punto de vista es adecuado traerlo cuando es necesario. Pero una cosa que no podemos hacer es ignorar qué ha pasado con eso a lo largo del tiempo y qué otras producciones más recientes han dado algún tipo de vuelta de tuerca sobre el tema que nos ocupa. Entonces, se supone que un estado del arte debe estar medianamente actualizado cuando presenta autores, obras, conceptos, bibliografía sustantiva, por lo menos de los últimos 4 o 5 años. ¿Se comprende esto? Aparecen los referentes disciplinares más importantes. Bueno, esto también ya lo habíamos dicho, ¿no? Había puesto el ejemplo de, si voy a hacer un marco teórico lacaniano, no puede no haber ningún texto de Lacan. ¿Podrían formar parte de ellos del marco teórico? Bueno, esta es otra cuestión. El 80% de los planes aparece divorciado, esto es algo que dije también, el marco teórico del estado del arte o del estado de la cuestión. Y repito, cuando yo presento un autor, obra y concepto en el estado de la cuestión o estado del arte, lo que estoy diciendo es, lo que dijo este señor en esta obra, a través de este concepto, es relevante para esta investigación. En cambio, cuando lo presento en el marco teórico, lo que estoy declarando es, esto que es tan relevante, además lo estoy considerando una categoría de análisis y lo voy a aplicar a mi objeto de tal y cual modo. ¿Se va comprendiendo esto? Si no hay referentes de trayectoria con tratados y libros, he citado artículos de revistas científicas, sí, por supuesto, digamos, y sobre todo hoy, no solamente en algunos casos encontramos, porque hablamos de bibliografía y siempre pensamos en libros, yo creo que los libros tienen que estar, una bibliografía que son solo artículos, me parece una bibliografía poco seria, porque mientras que el artículo está pensado en el corto plazo de la información de un científico, de lo que está investigando, ojo, pueden haber artículos superlativamente importantes, relevantes, etc. Pero una obra como un libro implica mucho más que eso, implica un proceso de destilación. Digamos, cuando un científico, un autor llega a publicar un libro, es porque eso que está publicando ha sido tamizado a lo largo de un proceso
que ha permitido depurarlo de cuestiones que a veces los artículos, porque se hacen al fragor de la polémica, de la cuestión inmediata, de la necesidad de publicar con urgencia porque este es un tema que se está trabajando y que aparecer en primer lugar con algún tipo de novedad. A veces los artículos no tienen esa calidad, ese pulido que suelen tener los trabajos publicados en libros. He dado cuenta de modo referencial de las polémicas que suscita el tema. Es decir, nuevamente, aquí en el estado del arte de la cuestión no hay que hacer desarrollos. Los desarrollos se reservan para el documento de tesis. Aquí lo que tenemos que hacer es dar cuenta, referirnos a polémicas, porque muchas veces situaciones del estado del arte no son simplemente posturas, y lo más rico es eso, ¿no? Encontrarnos con polémicas en torno a un tema. Es más, una tesis puede consistir en asistir a una polémica y participar de ella. Y con argumentos, considerar las posturas de los que están disputando. Modalidad. Nosotros hablamos de... hay muchas más modalidades, ¿no es cierto? Porque hablábamos básicamente de la exploratoria, la descriptiva, la explicativa, la teórica. También tenemos la comparativa. Pero algo que se agrega aquí, yo algo mencioné, es que difícilmente la modalidad adoptada sea pura. Difícilmente haya... Bueno, habíamos dicho sí, que cada modalidad, cada momento, por ejemplo, lo teórico implicaba lo explicativo y a su vez explicaba lo descriptivo y lo exploratorio, etc. Pero en general no se dan en un estado de pureza explicativo o teórico. Hay ¿cómo puedo decir? Un ir y venir, un presentar de forma mixturada las distintas modalidades. Pero siempre hay una modalidad que predomina. ¿Está claro esto? Entonces, esto es lo importante. Como se tiene que contener a las anteriores, lo importante es que estemos focalizados sobre aquella modalidad predominante que hemos declarado que era la que íbamos a seguir adelante. Si declaramos que la modalidad iba a ser la explicativa, bueno, yo no puedo dedicar 20 páginas a descripción y una página a explicación. ¿Está claro? Justamente, en la descriptiva las 20 páginas son para la descriptiva y un par son para la exploratoria. Y en la explicativa, 20 páginas son para la explicativa y 2 o 3 o 4 serán para la descriptiva. Por supuesto que esto, cuando digo 20 páginas, 3 páginas, 4 páginas, no es que voy a tener un desarrollo descriptivo en esas 20 páginas y después tengo 3 páginas, no. Me estoy refiriendo más o menos a los porcentajes en que estas modalidades están presentes. Y de acuerdo a la modalidad elegida, ¿ha sido coherente con la elección del marco teórico metodológico? Es decir, la modalidad también tiene que ver con eso. De acuerdo a los autores que he elegido en el marco teórico, a los conceptos particularmente que he elegido de ese marco teórico, es que esos conceptos me van a ser de utilidad para explorar, para describir, para comparar, para explicar, para teorizar. Bien, la metodología. Ya estamos llegando al final. He presentado con claridad el método que voy a usar y no solamente las herramientas o instrumentos de recolección de datos. Miren que esto yo lo explico, ya vieron todos los videos anteriores, todo lo que insistió, prácticamente uno de ellos está completo dedicado a esto. Lo vuelvo a poner aquí, aquí aparece en el autoevaluativo.
He presentado con claridad el método que voy a usar y no solamente de las herramientas o instrumentos de recolección de datos. Díganme ustedes, si después de tanta insistencia, ¿qué debo hacer yo con alguien que me manda un plan que dice, si tomarán encuestas autoadministradas a 300 estudiantes del área, ¿qué hago con eso? Digo, me dan ganas de pegarme un tiro, porque esto es central para cualquier investigación, pero además es central en una investigación que es una tesis, en una maestría en metodología de la investigación científica. Ustedes aspiran a un título académico, a un título vinculado a la investigación científica. Ustedes no aspiran a través de la maestría a una tecnicatura en metodología, al aprendizaje de ciertas herramientas y nada más. El aprendizaje de las herramientas ha de ser importantísimo, pero para cumplir con el propósito de esta aspiración no pueden ignorarse los fundamentos teórico-metodológicos. Entonces, por favor, si no quieren que me salgan más canas, si no quieren que me suba la presión, traten de tener en cuenta fundamentalmente la elección metodológica y plasmarla en el plan de tesis. He identificado la pertinencia epistemológica de la propuesta metodológica. Como dijimos, las herramientas metodológicas se corresponden con determinadas propuestas metodológicas. A veces nos confundimos porque las mismas herramientas se usan en diferentes propuestas metodológicas, pero al mismo tiempo toda propuesta metodológica adhiere a una fundamentación epistemológica. ¿Hay correspondencia entre el método propuesto y los autores, obras y conceptos que he presentado en el marco teórico? Esto también es fundamental, pero esto ya es una pregunta que, a ver, aquí debe estar enunciado, pero en la tesis debe estar desarrollado y debe de verse con claridad esa conexión entre la propuesta metodológica y esos fundamentos teóricos. Y esto tiene que ver con el modo en que abordamos al objeto. Cuando abordamos el objeto tenemos que generar ese diálogo entre el marco teórico y el objeto de investigación. Si ese diálogo no aparece, la investigación carece de valor científico. Bien, y más para esta maestría. He explicitado las posibilidades de contrastación del método propuesto en relación con la hipótesis, el objeto y los objetivos de investigación. Esto también lo hemos trabajado mucho en los videos anteriores, y todas las dudas que vayan apareciendo las vamos a trabajar en los encuentros. Esas categorías me tienen que servir para abordar el objeto. Cuando no aparecen, muchas veces es porque no es simplemente porque no se las ha aplicado, sino porque lo que se ha elegido no es pertinente. ¿Está claro esto? Por eso no se las aplica. Cuando son pertinentes, yo digo, bueno, tengo estas categorías para analizar este objeto. Perfecto. Si son pertinentes, si las he elegido bien y hay pertinencia, quiere decir que me he dado cuenta de esa correspondencia y seguramente la voy a poner en ejercicio a la hora de hacer el análisis. Pero si no he visto esa pertinencia, el marco teórico y las categorías van a aparecer como conceptos vacíos y desconectados. ¿Por qué no suelen aparecer? Y porque no son adecuados. Entonces, ¿cómo voy a usar un concepto que no me sirve para analizar mi objeto? Ahora, si me sirve, entonces debe aparecer en el análisis. He
¿Ha quedado establecido el enfoque prevalente o el tipo de conjunción cual y cuantitativo? Bueno, de esto vamos a hablar también, vamos a ver si en próximos videos lo tratamos con más profundidad. De hecho, en el hacedor de tesis aparece un capítulo dedicado específicamente a esta cuestión que en alguna literatura aparece como cualitativo y cuantitativo, que yo me rehúso a usar esas expresiones porque entiendo que no existe lo puramente cuantitativo o lo puramente cualitativo, que existen enfoques cuantitativos o cuanticualitativos. Un enfoque cualitativo que carece de toda aproximación cuantitativa resulta etéreo. ¿Bien? Y cualquier tipo de enfoque puramente cuantitativo, que da cifras, arroja datos y qué sé yo, y que no se sabe de dónde provienen esos datos, en el sentido no de cuál es la fuente del dato, sino cuál es el fundamento teórico de la obtención de ese dato. ¿Por qué pienso que conformar un dato de ese modo es algo confiable desde el punto de vista de la producción del conocimiento científico? Entonces, esto además, si ustedes ya han cursado todos los módulos, lo habrán visto como un capítulo central muy a tener en cuenta en la literatura de Roxana Inou, y también en los textos de Juan Zamaja, que forman parte central de la bibliografía de esa materia, que es justamente metodología. Las herramientas y técnicas de recolección de datos son consistentes con el enfoque metodológico. Bueno, esto también lo habíamos visto, ¿no? No puedo usar unas herramientas que no se corresponden con la elección epistemológico-metodológica. Los resultados esperados darán respuestas a la pregunta de investigación. ¿Se ha garantizado con la propuesta metodológica las posibilidades de codificación y decodificación de la información obtenida? Miren, porque está muy bueno armar herramientas, encuestas, matrices de datos, bueno, distintos medios para producir datos y producir información. Pero el resultado de ese proceso no es un Excel. ¿Está claro? No es todo lo que aparece en un Excel, sino la interpretación de todo, la decodificación e interpretación a la luz de las categorías de análisis de todo eso que apareció en el Excel. Sin esa instancia, esos guarismos, esas cifras, esos que no son datos, es decir, porque el dato justamente tiene la complejidad de ser un tipo de información que puede ser o no cuantificada, que pueden haber una multiplicidad de escalas para cuantificar, pero que en definitiva tienen que ver con la posibilidad de entender de qué se trata, que nuevamente entender de qué se trata es poder dar respuestas a las preguntas de investigación. Bien, entonces, ¿se ha garantizado con la propuesta metodológica la posibilidad de codificación y decodificación de la información obtenida? Espero que en las materias que han estudiado se hayan hecho de los conocimientos que les permitan instrumentar estas cuestiones, porque hay que tratar, justamente en estos días me estaban mandando un esquema de una matriz de datos para un trabajo, y allí aparece los indicadores y los valores de esa matriz. Las variables estaban bien planteadas, pero los valores y los indicadores de la matriz estaban planteados de un modo
¿cómo podemos decirlo? Tan general y tan abstracto que no es que fuera imposible decodificarlo, pero que a menos que tuviéramos una de esas supercomputadoras, la HALF 9000, como en 2001 decía en el espacio, puede llevar cientos de páginas y miles de horas de análisis. Entonces, lo que hay que procurar es que en esos mecanismos que ustedes van a esos instrumentos que van a realizar, les permita a la hora de establecer los valores, les permitan una decodificación y la obtención de una información de un modo más o menos sencillo. Finalmente, he cumplido con los requisitos de escritura académica observando el formato, los modos de citar textualmente y parafrasear las referencias bibliográficas, etc. Bueno, esto va a ser motivo de un próximo video que tiene que ver con la escritura. La escritura desde el punto de vista formal. Entonces uno dice, bueno, desde el punto de vista formal, está bien, qué sé yo, es una cuestión de aprender las formas. No. El modo en que las formas se estructuran y se aplican incide directamente en la claridad conceptual. Un trabajo mal formulado formalmente es un trabajo confuso conceptualmente. Entonces, a ver, vamos a hablar entonces de modos de citas, modas de referencias, normativas. Hay para estos documentos, tanto el plan como el documento de tesis, está establecido que la norma será la norma APA con algunas modificaciones. Entonces, tiene que aparecer todo, tenemos que saber qué se utiliza, primero, cómo se escribe, cómo se cita, qué citas van en el cuerpo principal, qué citas van en lo que se dice en caja, cómo se establecen las referencias bibliográficas, qué contenidos van en notas a pie de página. Estos requisitos no son requisitos que yo voy a esperar aparezcan en el documento de tesis. Estos requisitos ya deben estar presentes en el plan de tesis. Entonces, cuando hablamos de borradores, no estamos hablando de hojas manchadas con café con leche y torta frita. Estamos hablando de un escrito en el que debe verse el esfuerzo por dar cumplimiento lo mayor posible, cumplimiento a todos los elementos que vamos a ir trabajando hasta el momento de su entrega. He numerado todas las páginas. He numerado todas las páginas. Ahora ya estamos en una época en que los formatos digitales nos ayudan mucho en esto. Pero cuántas veces he recibido documentos entregados sin paginar, que se caen al piso y después Dios sabe cómo se vuelven a armar. Se han desparramado las hojas y después, bueno, ¿y ahora cómo armo esto? Por otra parte, para una devolución es fundamental tener esto, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, mira, acá, fíjate en la página 32, hay un error, si no está el número de página, ¿cómo le decís? En una parte que está después del título del segundo. Bueno, numerar, todo tiene que venir numerado. Estoy entregando la última versión corregida. Esta es otra. Porque claro, esto tiene que ver con el modo que uno ordena el trabajo. Y miren que yo también las he hecho. No voy a venir a mandar la parte. He pagado también mis precios porque
cuando los documentos se empiezan a poner más espesos, entonces uno dice, ay, bueno, ahora me voy a sentar a continuar con esto. Y uno trabaja 4 o 5 horas en ese documento, sin parar. Y después mira el documento y se quiere cortar la cabeza. Por favor, esta es una copia del documento con el que yo había estado trabajando hace 20 días. Pero de 20 días hasta acá yo hice una cantidad de reformas y de cambios. Recuperar la última versión e incorporar en esa última versión el trabajo de esas 4 o 5 horas son 10 horas. Y uno se quiere matar. Y discúlpeme, pero le pasa por boludo. Uno no debe estar atento a este tipo de cosas. Con el tema del plan, lo digo así, y además no me pasó una vez, me pasó varias veces. Con el tema del plan ocurre lo mismo, que hacemos un enorme esfuerzo, pulimos todo, estamos atentos a todo, y cuando llega la hora de cargar el documento para mandar al seminario, me mandan una versión vieja, incompleta. Entonces uno escribe, fulano, yo no te puedo evaluar esto. Y dice, ay, profesor, disculpe, mire, le mandé una versión anterior. Tienen que tener un sistema de ordenamiento, de guardar los documentos con fecha para que no les pase este tipo de cosas. Cuenta la entrega final con la anuencia y respaldo de nuestro director. Bueno, aquí estamos hablando del plan, ya no para el seminario, sino para la evaluación, para el tribunal, perdón, para la comisión evaluadora de la maestría. Cuando nosotros tenemos todo listo, hay que mandar el plan para su evaluación. Y hay que mandar también una carta breve con un breve perfil del director, que en realidad lo que está haciendo allí es decir, 2 cosas, dice allí el director: que conoce a la persona que va a hacer la tesis, que espera ser su director de tesis, que espera que se autorice, pues esto tiene que ser autorizado, que esa persona sea el director, y que entiende que ese plan está lo suficientemente maduro como para ser presentado a la comisión evaluadora. ¿Se han realizado todas las correcciones que fueron necesarias? Bueno, este es el largo proceso que yo digo que hay un proceso de escritura del que vamos a hablar en la parte de escritura, que es escribir y reescribir y volver a escribir y volver a reescribir. Pero después hay otro proceso que es corregir y volver a corregir y volver a corregir y volver a corregir. Cuando vamos a entregar el plan, tanto como cuando vamos a entregar la tesis, bueno, esa tesis o ese plan tiene que haber pasado por todos los tamices y no tiene que tener ningún error. Este plan ha surgido de una adecuada apropiación de los conocimientos de las materias cursadas y del seminario de tesis. Bueno, esta es una cuestión de honestidad intelectual con ustedes mismos. El saber si ustedes están en condiciones, si tienen los conocimientos, si se han preocupado por adquirir los conocimientos que les permita estar a la altura de estos acontecimientos. Indudablemente los primeros borradores se encontrarán lejos para el seminario, se encontrarán lejos de dar respuesta satisfactoria a todas las interrogantes del, quiero decir, si dieran respuesta satisfactoria a todas las interrogantes que se plantean aquí de este autoevaluativo, entonces ese plan está para ser aprobado, por lo menos en el seminario de tesis, ¿entiende? La idea es que ustedes deben hacer el mayor esfuerzo para que así sea.
pero nosotros, sabiendo que no es así, les vamos a dar una devolución personalizada sobre ese borrador para que ustedes hagan las correcciones para la entrega final. Entonces, la idea es que tengamos conciencia de la tarea que tenemos por delante y vayamos avanzando de un modo holístico, esto es importante, ya lo dije varias veces, en el que haciendo madurar nuestro plan, es decir, a la hora de analizar un aspecto, ver cómo ese aspecto se vincula, se relaciona, si es coherente y consistente con todos los demás ítems. De este modo, contaremos con una guía invaluable para realizar nuestra tesis. Bien, hasta aquí entonces con el control del plan de tesis para autoevaluación. Y con estos videos, que no han sido pocos y que no han sido pocas horas, me parece que esto a mí me da más trabajo que ir y dar clase en los días del seminario presencial. Vamos a dar por finalizada esta parte y en próximos videos vamos a trabajar más puntualmente los aspectos de escritura con respecto a la formalidad, pero al mismo tiempo con respecto a los requerimientos metodológicos de investigación. Así que bueno, si ustedes a esta altura parezco esos que en las películas dicen si estás viendo este video es porque yo ya estáis muerto, y etcétera, etcétera. Si ustedes han llegado a ver todos los videos y han llegado a esta parte, es porque han tenido una aproximación bastante exhaustiva a todo lo que tiene que ver con la elaboración del plan, que es hacia lo que apuntamos, con miras a la elaboración de la tesis, que es nuestro objetivo final. Entonces, como decía, en próximos videos vamos a pasar a ver esa cuestión más específica de la escritura y de qué tipo de escritura se espera, porque no es cualquier tipo de escritura. Hay una escritura que está arreglada y que es una escritura académica, porque esta no es una tesis profesional, esta es una tesis académica. Y como tal, aspirando a un título académico y no a un título profesional, debe tener una escritura académica. ¿Bien? Y les voy a dar, porque digo, hay mucha gente que está muy ducha, pero hay otra gente que sigue trabajando con la computadora como si fuera una vieja Remington, y hay una cantidad enorme de herramientas, en procesadores del tipo de Word o del tipo de Word, que realmente son herramientas poderosísimas, que si echamos bien manos de ellas y las aprovechamos bien, nos va a ser mucho más fácil la vida y mucho más amable el tránsito por todo este camino de la elaboración de la tesis. Ustedes ya empezaron el camino sin retorno, el camino sin retorno de la elaboración de la tesis, porque ya con estas cosas están empezando a elaborar la tesis. Y la tesis llega a convertirse en algo que perturba nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones familiares, nuestro sueño. Se van a acordar de todo esto que yo digo. Y en determinado momento, vamos a decir, como aquel artículo que publicamos con Cristina Ambrosini, bendita tesis, decimos bendita tesis por no decir maldita tesis, porque bueno, con la tesis tenemos esa ambigüedad que a veces tenemos con los hijos, ¿no? Los amamos entrañablemente y al mismo tiempo queremos matarlos, pero es lo que pasa con el amor. El amor y el odio tienen esas dualidades.
y la tesis no es algo menor en la vida de nuestra formación académica y por lo tanto está muy también atravesada por todas estas cuestiones. Así que bueno, seguimos en próximos videos profundizando en otros aspectos que van a ser muy importantes para la elaboración de la tesis. Muchas gracias.